verso número 5. Ya se pasaron 10 minutos en la dirección. Así es que voy a intentar no pasarme los 10 minutos, pero es que yo ya estoy medido en la hora exacta de... Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Voy a volverlo a leer. Dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, está hablando Jesucristo. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Soberano y buen Señor Jesucristo, quiero agradecer, Señor Jesús, esta mañana preciosa que tú nos regalas para honrar, para glorificar tu santo nombre, Señor Jesucristo, porque nos permites escuchar tu palabra. Habla a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre tuyo yo clamo y doy gracias, Señor Jesucristo. Por favor, aliméntanos, Señor, con tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el tema en esta noche, en esta mañana. Separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, una rosa y cualquier cosa que uno corte de la planta durará 1 o 2 días, y bueno, depende de la resistencia que tenga lo que se haya cortado. Pero indiscutiblemente, por más resistencia que tenga, cuando algo se corta de su raíz, de su planta, definitivamente va a perecer, se va a acabar, va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, igual, nosotros separados de Cristo, nada podemos hacer. Y la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel de labios honraba a Dios, de labios glorificaba a Dios, decía, ¿sí?, estar en las manos de Dios, pero con sus hechos lo negaba, con sus hechos lo negaba. La invitación en esta mañana es a que permanezcamos en Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, nada podemos hacer. Y para ello tenemos que organizar nuestra vida. Un día estaba yo en el negocio de un amigo y veía que él estaba lleno de tareas, atareado, muy atareado. Tenía muchas tareas pendientes por hacer y se movía para un lado y se movía para el otro y bueno, tenía que recoger unas hojas de vida, tenía que hablar con el gerente del banco, tenía que hacer unos pedidos a unos proveedores, tenía que hacer unos despachos a unos clientes, tenía que hacer las entrevistas a los que ya le habían llegado las hojas de vida, bueno, tenía que pedir unos tiquetes aéreos, en fin, tenía muchas tareas por hacer, mucho trabajo por hacer. Y yo viéndolo pues funcionar y que me comentaba que tenía tantas cosas, yo le dije: bueno, necesitas una agenda. Le pregunté: ¿tenés agenda? Y me dijo: no, yo no me gusta eso, no uso eso. Y yo le dije: pues vas a necesitar por lo menos que anotes en un papel, así no compres una agenda, pero necesitas anotar en un papel tantas cosas que tienes pendientes por hacer. De esa manera, si anotas en un papel, bueno, vas a tener claro qué tienes pendiente de hacer y vas a poder realizar todo lo que tienes pendiente por hacer.
yo quiero decirles, mis amados hermanos, que nosotros no debemos depender de la memoria. A veces le dejamos todo a la memoria y pienso que es bueno anotar. Yo personalmente mantengo ahí mi listadito de tareas y así lo llamo, tareas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una tarea que se me ha quedado pendiente, nombrar una directiva de renuevos, arreglar esta silla, se me ha quedado pendiente por ahí. Si alguien sabe quién arregla sillas, arreglar esa silla, la tengo pendiente. Bueno, y tengo así una cantidad de cosas, bueno, personales, de la iglesia, del trabajo a nivel nacional. Ay, hay que comprar un termómetro, bueno, y así. Tengo una cantidad de tareas y las anoto. Algunas se van quedando porque no son tan importantes. Otras son más importantes y entonces yo las tengo ahí pendientes. Pero si uno no anota, entonces es posible que se le olviden las cosas. Muchos dicen, muchos piensan que de pronto una agenda es algo, una esclavitud. Eso es una esclavitud, ¿yo para qué eso? Yo no me voy a esclavizar de una agenda. Lo que aparezca, lo primero que se me ocurra hacer. Y algunos deciden no llevar una agenda, no programar las cosas, pero quizás eso hace que también su vida de cierta manera sea desorganizada. Otros dicen, bueno, mi agenda está aquí en la cabeza, yo tengo muy buena memoria. Mi esposa tiene una memoria fotográfica, una memoria impresionante. Ella es un directorio telefónico. Yo le digo, mami, el teléfono de la hermana fulana, y lo sabe de memoria. Ella tiene una memoria tremenda, pero ya la he visto por ahí que tiene también, ella no le gustaba la agenda, pero ya la he visto que por ahí va anotando algunas cosas, porque no le podemos dejar todo a la memoria, porque cuando uno le deja todo a la memoria, entonces se nos pasan cosas. Y lo peor es que a veces se nos pasan las cosas más importantes. Nuestra vida debe estar ordenada, debe estar organizada. La memoria falla y se nos pueden pasar detalles que en realidad pueden ser muy importantes. Nosotros debemos tener presente absolutamente todo. Y si es lo espiritual, con mayor razón. Si es lo espiritual, con mayor razón. ¿Por qué digo yo que hay que tener una agenda? ¿Por qué? Porque la agenda nos permite planear, la agenda nos permite organizar nuestro trabajo, la agenda nos permite hacer las cosas que verdaderamente son importantes. Además, pues, de que le podríamos estar dedicando tiempo a las cosas que no son importantes, que es lo que pasa normalmente. Normalmente le dedicamos tiempo a las cosas que no son importantes y se nos pasa el día y nos damos cuenta que hicimos muy poquitas cosas. ¿Por qué? Porque le dedicamos el tiempo a cosas que realmente no son importantes. Por eso es importante organizarnos, disciplinarnos en nuestra vida, organizarnos para poder hacer lo que verdaderamente es importante. Bueno, quizás otros, y dentro de ellos, en cierto modo me incluyo yo, le pedimos a la esposa, acuérdeme de que hay que llamar a la hermana fulana. Vea, por ejemplo, estaba mirando yo ahorita el listado de aquí de la congregación, faltan 57 hermanos. Somos 126 y faltan 57. Casi la mitad, ¿sí? Pero, hermanos, ayúdenme a recordar. Yo cada que puedo anoto, pero por ejemplo le falta la hermana Herminda, que hace rato que no la veo, esta semana no la vi.
falta la hermana Mónica, pues dentro de los que muchos que faltan, pero que hace rato que como que, ¿cierto? La hermana Mónica, ¿cierto? Entonces si alguien tiene por ahí un papelito, anote esos nombrecitos y me los pasa al final para que no se me olviden, porque es maluco sacar aquí el celular y empezar a anotar. Entonces, por ejemplo, la hermana Mónica, hace rato que no sabemos de ella, la hermana Arminda, hace rato que no sabemos de ella, el hermano Julio, hace rato que no sabemos de él, ¿cierto? Y así sucesivamente. Algunos sabemos qué pasa, otros no sabemos qué pasa. Pero necesitamos organizarnos. Entonces yo a veces le pido a mi esposa, mami, acuérdeme de esto, acuérdeme de aquello. Pero normalmente ella se acuerda más fácil de las cosas de ella, y de las cosas mías a veces se le olvida. Ay, se me olvidó recordarle, ¿cierto? Porque a veces pensamos que 4 ojos ven más que 2 y 2 personas piensan más que una, pero a veces como uno descarga la responsabilidad en la otra persona, entonces ni el uno ni el otro, y entonces se nos pasan muchas cosas. Entonces de pronto dejar y descargar la responsabilidad en otro, válido, pero no es más funcional, no es funcional. No, es que mi esposa me acuerde, eso es echarle la responsabilidad a la esposa, pero realmente nosotros tenemos que saber que cada uno tiene que responder, cada uno tiene que responder. Ah, es que 2 cabezas son mejor que una. No, pero en esto de lo espiritual, cada persona debe responder, cada persona. Y yo quiero decirles que la vida sería imposible sin una clase de organización, sin organizarse, porque organizarnos nos permite planear y ejecutar las cosas que tenemos que hacer. A veces, yo les he dado el ejemplo, a veces tenemos 2 o 3 tareas que hacer, que ir al supermercado a comprar algo, que ir a pagar los servicios públicos, que ir a esto y aquello, y tenemos 3 o 4 cosas que hacer. Y yo sé que les ha pasado, yo sé que les ha pasado, porque a mí también me ha pasado. No anotamos las cosas que tenemos que hacer. Vamos, hacemos las diligencias, y cuando llegamos a la casa, ay, se me olvidó pagar los servicios, ¿cierto? Entonces, hermanos, si uno anota qué es lo que tiene que hacer, uno va a hacer las cosas verdaderamente importantes. Muchos tienen la sensación de que no les rinde el tiempo. Muchos tienen la sensación de que no les rinde el tiempo, que no les alcanza el tiempo para hacer lo que tienen que hacer. Y de hecho, si hiciéramos una evaluación personal, no la vamos a hacer colectiva. Es que nosotros queremos a veces hacer evaluaciones colectivas, aquí hay que hacer evaluaciones personales. Y a veces si hacemos una evaluación personal, uy, llegó diciembre, ¿y qué hice este año? Otro año más viejos, o mejor aún, un año más cerca de Cristo. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho por nuestra vida? Porque yo quiero decirte, el Señor Jesucristo quiere hacer muchas cosas por nosotros, pero nosotros sí queremos que Él haga por nosotros. Nosotros sí queremos ponernos en las manos de Dios. La gran mayoría de veces, cuando nosotros hacemos la evaluación, de que, porque uno tiene como la sensación, hoy no hice nada. De verdad que yo a veces no, siempre hago una evaluación de mi día, siempre hago la evaluación, rebobino todo el día, hago la evaluación de mi día. Y a veces uno llega a la conclusión, hombre, hoy como que no me rindió, hoy como que no hice mayor cosa. Y uno analiza y normalmente fue que organizamos y planeamos mal el día y ejecutamos mal las cosas. Dedicamos más tiempo a lo que no era significativo y descuidamos lo que verdaderamente era importante de hacer y no lo hicimos. Porque lastimosamente, no sé en otros países, pero nosotros los colombianos, lastimosamente, dejamos todo para última hora.
Dejamos todo para última hora. Entonces, el estudiante deja las tareas y los exámenes finales para ganar el año, cuando realmente pudo haber ganado el año desde el principio. Es que el año se gana desde el principio, no al final, ¿cierto? Entonces, normalmente los colombianos, los latinoamericanos, dejamos todo para lo último. Entonces, a lo último es que nos venimos a esforzar, a lo último, ¿cierto? El trabajador, el patrón le pone una tarea, ¿cierto? Usted tiene que hacer tantos zapatos, tantas camisas, usted tiene que hacer esto, aquello. Bueno, su trabajo es tal trabajo. Y el patrón se va. Y entonces el hombre o la mujer se descuidan y se tranquilizan y hacen otras cosas. Y cuando menos piensa, uy, tengo que hacer esta tarea y no voy a alcanzar. Entonces, a última hora viene a afanarse cuando ya no hay tiempo. Muchas veces tenemos que reconocer que es por haber administrado mal el tiempo, por no haber organizado bien el tiempo, por no dedicarle el tiempo a lo que verdaderamente es importante. Viene una sensación de que estamos muy ocupados, que estamos muy atareados, que tenemos mucho trabajo, que tenemos mucho que hacer, pero que el tiempo no alcanza. Y nos vamos volviendo viejos, pero muchas veces no hemos hecho otra cosa sino desperdiciar nuestras vidas y no hemos logrado lo que queríamos. Yo, hermanos, sé y soy un convencido que uno en la vida tiene que trabajar por metas, objetivos. Uno tiene que tener objetivos en la vida. Uno no puede ir a la aventura como tirando golpes al viento, como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, nosotros no somos de los que vamos ahí como a la aventura, como mirando a ver. No. Nosotros vamos con objetivos claros, tenemos que tener objetivos claros. ¿Para dónde vamos? ¿Para qué? Para no desperdiciar nuestras vidas. Quizás muchos se están identificando con esta sensación. Hombre, no he hecho nada, ha pasado el tiempo, me estoy volviendo viejo, no he logrado nada en mi vida. Y bueno, pero yo quiero decirles que Dios nos tiene en esta vida con un objetivo y con un propósito. Y no es solamente ser salvos, es mucho más allá de ser salvos. Así es que la vida no se nos vaya como el agua entre las manos, ¿cierto? Que la vida no se nos vaya como el agua entre las manos, porque a veces la vida se va como el agua entre las manos. ¿Y cómo se va el agua entre las manos? Se escurre y fuera de eso, al momentico se seca y ya no se ve. Que nosotros pasemos por esta vida dejando una huella, no simplemente pasar por pasar. Que no haya una sensación en nuestra vida de que hemos trabajado y que nos hemos esforzado y que no hemos obtenido nada y que no hemos logrado nada. Qué bueno uno esforzarse y tener frutos de ese esfuerzo, lograr lo que queremos. Qué bueno uno no encontrarse con las manos vacías, como vimos en estos días una enseñanza. Qué bueno que la vida no se nos vaya como el agua entre las manos. Qué bueno lograr objetivos, obtener metas, obtener triunfos. Así es que nosotros como seres humanos fuimos hechos con un propósito. Y desgraciadamente, muchas veces son los seres humanos, muchas veces que no cumplen ese propósito. Muchas veces no logran nada. Pero yo quiero decirte en esta mañana que la única forma de lograr el propósito es poniéndonos en las manos del Señor Jesús. Y quiero que nos vayamos al texto en donde nos vamos a dedicar hoy, que se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas, o el pasaje más bien. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10.
verso 38 en adelante, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38 en adelante. Yo, por ejemplo, no me explico, hermanos, sinceramente, con todo el corazón y con toda, yo no me explico cómo una persona dice ser cristiana y no le gusta la palabra de Dios, y no le gusta escuchar la palabra de Dios. Ay, no, es que esa hermana no me gusta cómo predica. Ay, es que ese hermano no me gusta cómo predica. Y más bien me salgo y más bien me voy. Hermano, yo sinceramente, yo no me explico cómo, o sea, cómo va a crecer uno como cristiano. Yo no entiendo eso. A los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios, es que tenemos que crecer, es la única manera. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38 en adelante, nos habla de un pasaje muy conocido de todos nosotros, donde Jesús visita a Marta y a María. Y dice la palabra del Señor que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta le recibió en su casa. Parece ser que la mayor de ellas era Marta, porque era la dueña de la casa. Bueno, no sé. Puede ser una conclusión, no sé. El caso es que Marta era la dueña de la casa. Esta tenía una hermana y su hermana se llamaba María. María se sentó a los pies de Jesús y oía la palabra. Pero Marta estaba ocupada, preocupada con muchos quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, creo que todos conocemos el pasaje. Jesús visita a Marta, a María. María se sienta a los pies de Jesús, pero Marta, de una manera lógica, no vamos a decir de una manera lógica, ella se pone a asear la casa. No sé si era que Jesús no les había avisado, ¿cierto? Porque a mí me dicen, algunas hermanas me han dicho: hermano, cuando vaya a ir a mi casa me avisa, para tener la casa organizadita, ¿cierto? A tener la casa organizada, ¿cierto? Resplandeciente y bien bonita. Pensemos en una visita de Jesús. Pensemos que Jesús va a ir a visitarnos a cada uno, a nuestros hogares. En primer lugar, si Jesús nos llegara a visitar, sería bueno que nosotros no tuviéramos cosas que esconder, ¿sí? A veces uno llega a algunas casas y está el televisor prendido, de pronto en un canal, y ahí mismo corren a apagarlo, ¿cierto? Ellos corren a apagarlo, ¿cierto? O de pronto está por ahí el radio en La Voz de Colombia, pues por decir algo ahí suave. Apagar, llegó el pastor. ¿Sabe que me ha pasado? No es una anécdota o un chiste para ampliar la predicación, no, me ha pasado de que yo toco y me dejan ahí esperando unos 10 minutos, mientras que como que organizan la casa. Y bueno, y una sola vez me pasó, una sola vez me pasó. Yo llegué a la esquina y vi a la hermana, estaba en la ventana. Eso no fue aquí. Llegué a la esquina, vi a la hermana que estaba asomada en la ventana y ella me vio y ella no se dio cuenta que yo la había visto. Ella me vio, cerró la ventana y nunca más volvió a abrir. Yo sabía que estaba ahí, toqué y no abrió, entonces pues al último me fui. No le dije nada cuando la hermana volvió a la iglesia.
para no avergonzarla. Pero la pregunta, yo creo que ustedes me están entendiendo, es, ¿ustedes creen que Cristo no está en sus casas? ¿Ustedes creen que Cristo está solamente aquí, que solamente aquí es donde venimos a ver a Cristo y a encontrarnos con Cristo y a hablar con Cristo? Cristo está en todas partes. Nuestro Dios está en todas partes. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque es que Cristo no está de visita en nuestras casas. Cristo vive en nuestros hogares. Así es que si usted le tiene que cambiar de canal al televisor cuando llega el pastor, yo quiero decirte algo, el pastor de los pastores está en tu casa. Entonces pensemos en esa visita. ¿Será que hay que esconder por ahí algo? Yo recuerdo que una hermana muy cercana, cuando llegaba alguien de visita, entonces mantenía cosas para ir desorganizadas. Entonces lo que hacía era que las cosas que estaban para ir desorganizadas, ¡pum!, debajo de la cama. ¿Será que tú tienes que esconder cosas debajo de la cama? ¿Será que a Dios le podemos esconder algo? ¿Será que hay algo oculto de la presencia de Dios? ¿Será que de Dios nos podemos esconder? La palabra de Dios dice que, vea, nos podemos remontar a los más altos de los montes, como el águila, donde nadie más llega, que podemos meternos en lo más profundo del mar, que podemos escondernos donde sea, y ahí está la presencia de Dios. Bueno, ahora pensemos, nos va a visitar el Señor y nos avisó. Bueno, eso es cuando no nos avisa, pero resulta que nos avisó. Hermano fulano, hermana fulana, el miércoles voy a ir a su casa. Y entonces, ¿qué pensamos? Uy, no, yo quiero darle lo mejor, ¿cierto? Es que no viene cualquiera, viene Jesucristo a mi casa. Voy a darle lo mejor, ¿cierto? Cuando yo he ido a visitar, yo me he dado cuenta que hay hermanos que, a pesar de que de pronto no tengan mucha cosa, se esfuerzan por darle a uno lo mejor. Entonces, es muy probable que digamos, bueno, vamos a darle lo mejor, él se lo merece todo. Pero vendría una pregunta, bueno, ¿y qué le vamos a dar? ¿Cierto? La nevera está, la nevera está vacía, ¿cierto? La nevera está vacía. Muchachos, vayan, corran, traigan, ¿cierto? También me ha pasado mucho. Uno ya ve cuando se secretean ahí y sale ahí alguien para la tienda, ¿cierto?, a comprar el quesito y el pan. Vayan, compran, ¿cierto? Otro de pronto pudiente dirá, no, pues invitémoslo a un restaurante. Pero la gran mayoría, cuando llega de pronto alguien que se quiere atender muy bien, entonces la mayoría de miembros de la casa dicen, ay, nos quedamos sin carne hoy, ¿cierto? Le van a dar a él, ¿cierto? Le van a dar el pedacito de carne, se la van a dar al personaje. Bueno, esta historia nos dice que Marta estaba en ese más o menos así como se han encontrado varias veces cuando de pronto alguien los va a visitar. Estaba afanada, estaba preocupada, estaba turbada. Máximo cuando es que Jesús no andaba solo. Siempre Jesús andaba con una multitud. Así es que los que llegaron a la casa de Marta y María no fue Jesús solamente. Por lo menos iban 12 discípulos y Jesús, por lo menos 13, pero normalmente era una gran multitud. Así es que normalmente
iba un grupo grande, eran hombres, y los hombres normalmente somos tragalones, ¿cierto? Comelones. Así es que imagínese a Marta preocupada. Marta preocupada. Demasiado preocupada. Entonces Marta preocupada se le acerca a Jesús. Y entonces le dice, oiga Jesús, usted no tiene cuidado. Usted no se da cuenta que yo estoy ocupada, que los quiero atender bien, y que María, usted le está quitando el tiempo a María. De pronto fue un cuestionamiento, un cuestionamiento de Marta a María, un cuestionamiento de Marta a Jesús. Jesús, usted no tiene cuidado pues de mí, ¿cierto? Dice, Marta se preocupaba mucho por sus quehaceres y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? O en otras palabras, oiga, Jesús, usted me está entreteniendo mucho a María. No, suéltela, que me ayude también a hacer qué hacer, porque es que yo estoy trabajando sola. Eso puede ser una posición muy lógica. Otra posición también es de pronto que ella estaba esperando el apoyo de Jesús, ¿cierto? Que Jesús le dijera, bueno, María, en verdad, nosotros venimos hambriados, anda a ayudarle a hacer la comida a Marta, ¿cierto? Pero Marta se le acerca a Jesús, no sé si, no puedo decir, porque eso depende del tono y aquí no conocemos el tono con que Marta se le acercó a Jesús, no sé la confianza que le tenía, pero se le acercó a Jesús como esperando un apoyo de Jesús. Marta se le acercó a Jesús esperando que él soltara a María, que exhortara a María y se la entregara para que pudiera atender a los demás. Pero viene una respuesta bien sorprendente. La respuesta es que Jesús le dice, Marta, tú estás preocupada, tú estás afanada, estás turbada, estás cansada, estás afanada por tantos quehaceres. Pero ¿sabes una cosa? María está aquí, dice, una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor. ¿Qué estaba haciendo María? Es la otra pregunta. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba a los pies de Jesús. Hermano Norberto, dígalo alto. ¿Qué estaba haciendo María? Amén. Amén. Estaba escuchando la palabra de Dios. Estaba a los pies del Señor, escuchando la palabra del Señor. Amados hermanos, amados amigos, en esa época, para la gente de esa época, las mujeres ni tenían alma. Para la gente de esa época, las mujeres no podían ir a la universidad. Para esa época, las mujeres no podían absolutamente hacer nada, ¿cierto? De ahí es donde viene ese texto donde dice, la mujer calle en la congregación, porque para esa época la mujer no significaba nada, era un cero a la izquierda. Pero ¿saben una cosa? Y eso es lo hermoso de mi Cristo. Para Cristo todos somos importantes. En esa época una mujer no podía sentarse a los pies de un maestro. En esa época una mujer no podía aprender nada. ¿Ve? Pero ¿por qué el Señor estaba enseñándole a una mujer? Porque es que las mujeres también tienen que aprender. Porque es que las mujeres también aprenden.
Que es muy diferente a aprender a enseñorearse del hombre, eso es muy diferente. El hombre es la cabeza y la mujer es el resto del cuerpo. La cabeza organiza, planea, dirige y va en armonía con la mujer. Entonces, la primera sorpresa que uno encuentra ahí en esta frase es que Jesús defiende a María, siendo ella una mujer. En aquellos días era una cosa inaudita, era una cosa rara que un maestro tuviera discípulos femeninos o femeninas. Eso era una cosa rara. Se creía que las mujeres no tenían capacidad intelectual, no tenían capacidad ni siquiera espiritual para comprender las verdades de las Escrituras. Pero yo quiero decir en esta mañana que todos tenemos capacidad para acercarnos a Jesús. Como les decía ahorita, había personas hasta que dudaban si la mujer tenía alma o no. ¿Será que la mujer tiene alma o no? Hermanos, la mujer es alguien importante entre nosotros. Entonces, se sorprendieron. Los que estaban ahí mirando se sorprendieron que Jesús tuviera una mujer como alumna, en lugar de mandarla a la cocina. Oiga, la misma Marta estaba extrañada. Pues este maestro, ¿por qué se pone a enseñarle a una mujer? La misma Marta. ¿Y por qué no la manda para la cocina más bien? Y yo quiero que me entiendan, yo no estoy diciendo que la mujer no deba que responder por su hogar y responder por sus responsabilidades y tareas. Lo que estoy diciendo es que lo primero que debemos tener claro es que debemos aprender de Jesucristo, estar a los pies del Señor. Debemos entender que Jesús no hace distinción de sexo. La sociedad le ha asignado un valor, tristemente un valor muy, muy bajo a la mujer, ¿cierto? El reggaetón le da un valor muy bajo a la mujer. Simplemente le dice que le gusta la gasolina. Pobrecita la mujer, no le gusta y no hace más nada. Huele gasolina y se va detrás. Qué tristeza. Por eso yo quiero decirles, hermanas, y yo no sé, esa no era la intención de esta enseñanza, pero yo quiero decirles, valórense. 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 Porque el mundo no les está dando valor. Para el mundo, la mujer es simplemente un objeto sexual, no más. Propaganda, entonces una mujer casi desnuda. Valórense, mujeres, valórense. Entonces el Señor no hace distinción de sexo. La sociedad sí hace distinción, ¿cierto? Según el dinero que usted tenga, según la fama que usted tenga, según la posición social que usted tenga. El mundo sí hace distinción, pero mi Señor Jesucristo no. Y yo quiero decirles que Él tiene una invitación a que nos sentemos a sus pies. Ah, pero es que yo soy un niño. Pero es que mi Señor dice, dejad los niños, venid a mí. Ay, pero es que yo soy un anciano. Pero el Señor dice, delante de las canas te inclinarás, o es decir, respeta a los ancianos. Ay, pero es que no le saquemos disculpas al Señor. El Señor nos ama a todos, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor invita esta mañana a que nos sentemos a sus pies, a que aprendamos de Él, a que aceptemos a los marginados, que aceptemos a los niños, que aceptemos a los pobres, que aceptemos a las mujeres, que aceptemos su presencia en nuestra vida. Y yo quiero decirte, Él ha aceptado por décadas y décadas al ser humano, y en esta mañana no es la excepción. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado sea el nombre de Jesús.
Él defiende a María en lugar de hacerse al lado de Marta. Quizás él también tenía hambre y quizás estaba también compadeciéndose de los demás, pero él no se hace al lado de María, de Marta, porque María había escogido lo mejor. El pasaje nos dice que Jesús había acabado de relatar la parábola del buen samaritano. Y nosotros sabemos que la parábola del buen samaritano habla del servicio, de servir, ¿cierto? Dice, pasó un levita, bueno, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, casi lo dejan, lo hirieron y lo dejaron casi muerto. Y descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó un levita y pasó de largo, y pasó un samaritano, el cual se acercó a él y viéndolo que estaba todavía con vida, fue movido a misericordia. Y entonces dice que acercándose le vendó sus heridas, las suavizó con aceite, lo subió en su hombro y lo llevó hasta el mesón, y dice que le dijo al mesonero, bueno, atiéndamelo y todos los gastos corren por mi cuenta. Y dice, bueno, ¿y cuál fue el buen samaritano? Ah, pues el que usó de misericordia. Acababa de decir eso, que es netamente servicio a Dios. Entonces Marta pudo haberle dicho, Señor, acabaste de predicar la parábola del servicio, de que hay que atender al que está necesitado. Ese hombre estaba caído, ese hombre estaba por allá herido, y mira, el samaritano fue y lo recogió y lo ayudó. Él tuvo misericordia. Y bueno, y yo estoy teniendo misericordia de usted, porque usted viene hambriento con su gente y está hambriento, y yo lo que estoy haciendo es haciéndole comida. Y usted, ¿por qué me regaña a mí y no le dice nada a María? De pronto alguien pudo haber dicho eso, ¿cierto? O la misma Marta pudo haber dicho eso. Pero el Señor no se hace al lado de Marta. El Señor dice que la mejor parte es estar a sus pies. Por eso yo en esta mañana quiero decirles a manera de conclusión de que nosotros debemos buscar a Dios primeramente para estar bien, no para el servicio. Porque tristemente hay mucha gente que sirve, pero está alejada de Cristo totalmente. Y voy a decirlo con todo el respeto de nuestros ministros de Dios. Hablábamos con el hermano, precisamente con el hermano Armando Forero, el pastor que vino a predicar hace 8 días, y hablábamos cómo él relataba la historia de un amigo de él, que le decía, tengo tantos compromisos y tengo tantas cosas que me he alejado de Dios. Tenía que ir a predicar a un lado, tenía que ir a predicar a otro, tenía que hacer una cosa y la otra, y no le quedaba tiempo para orar, no le quedaba tiempo para leer. Ya se había despistado de su relación con Dios. Y hay gente que se afana tanto por servir, pero yo quiero decirles en esta mañana que antes que afanarnos por servir, tenemos que afanarnos por estar bien con Dios. Vea, les voy a contar una historia que me pasó también, que es muy triste, no es una cosa para uno alegrarse, pero un día un compañero de ministerio llegó a la congregación donde yo estaba, y como es lógico, yo le dije, bueno, predicanos hoy. Y él predicó exactamente de este pasaje, de Marta y María, pero él predicó defendiendo a Marta. Digo, no, pero es que Marta hizo una cosa correcta, es que hay que servirle a la gente, es que hay que... Una persona inclinada al servicio. Pero lastimosamente, bueno, lo que dijo fue muy creíble, muy consistente, bueno, en fin,
Yo dije, ve, está bonita, como otra visión, otra forma de ver. Hermanos, pero nosotros no tenemos que mirar otra forma. Nosotros tenemos es que aceptar la palabra de Dios como dice. Ese hermano tristemente ya no está en el ministerio. Tristemente. Porque es que nosotros no podemos torcer la palabra. Ay, que Marta hizo cosas muy buenas. Marta hizo cosas muy buenas, pero la mejor la hizo María. Y nosotros tenemos que hacer lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Así es que Dios no está buscando simplemente que le sirvamos. Dios espera que nosotros lo tengamos en cuenta a Él, ¿cierto? Por eso a mí me gusta tanto ese himno, Detrás del telón, ¿cierto? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieres? ¿De qué te vale que haya fama, gloria, dinero? ¿De qué te vale si detrás del telón está el Señor? Si lo tenemos por allá atrás, como hicieron los discípulos del barco, ¿cierto? Lo dejaron para allá durmiendo por allá, en la parte de atrás. Pero cuando vino la tormenta, cuando el barco se estaba hundiendo, ahí sí, oiga Señor, no tiene cuidado de nosotros, vea, vamos a morir. No nos acordemos de Dios solamente cuando estamos en la mala. Pongamos a Dios en nuestra agenda. Por eso me dediqué tanto tiempo a hablar de la agenda. Pongamos a Dios en nuestra agenda. Escriba, escriba, escriba. De 4:30 a 5, o de 5 a 6, o de 6 a 7, yo no sé a qué hora se levanta. Pero a veces hay quienes se levantan al mediodía. Perdieron mediodía. ¿Y Dios qué? ¿Y nuestra relación con Dios qué? No estoy hablando, obviamente, no estoy hablando de los que les toca turno de noche. Obviamente trabajaron de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues obviamente que tienen que estar durmiendo a las 7, 8, a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Tienen que estar durmiendo porque pues, hay que recuperar las fuerzas, pero yo no estoy hablando de las cosas que no son normales, estoy hablando de las cosas normales. Así es que es posible que estemos afanados por cosas que en realidad no son buenas, o por lo menos no son malas, pero que no nos convienen. Es posible que estemos afanados por cosas que en principio no parezcan malas, pero que no nos convienen. Pero lo triste es cuando estamos haciendo cosas, invirtiendo nuestro tiempo, que de pronto sean cosas que no sean malas, pero que estemos perdiendo el tiempo para las cosas verdaderamente importantes. ¿Evangelizar es malo? No, evangelizar no es malo, pero yo conozco a un muchacho que se perdía los cultos por evangelizar. Ay, ¿eso es malo? Sí, eso sí es malo. Ese muchacho se perdía los cultos por evangelizar. Él se encontraba con alguien y se ponía a evangelizarlo. Y no iba al culto, no iba a la iglesia. Hoy no está en la iglesia. Hoy no está en la iglesia. Hermanos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino congregaos, dice la palabra del Señor, congregaos. Es que cuando nosotros venimos aquí nos edificamos. Cuando nosotros venimos aquí nosotros crecemos espiritualmente. Es necesaria la congregación, es necesaria la edificación en la palabra de Dios. Y quiero que quede claro, no estoy diciendo que sea malo evangelizar. Lo que estoy diciendo es que es malo evangelizar en el momento del culto. En el momento del culto debemos estar en el culto. Y de ahí para adelante, cualquier otra cosa, peor. Porque si nos quedamos en el culto viendo una telenovela o un partido, tantas cosas, ¿cierto? Porque es que me pasó a mí me pasó a mí. Ay, es que estoy muy cansado, es que no, yo me voy a quedar en la casa y no, tengo que hacer unos trabajos y tengo que hacer unas cosas. Y no iba al culto.
y no iba al culto, me quedaba en la casa supuestamente para hacer trabajos y no hacía nada. Vea, y eso era exactico, hermano, exactico. Pasaba el tiempo del culto, 8 de la noche, uy, se fue el culto. Y yo estoy aquí en la casa y no hice nada. Hermanos, seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con Dios. Marta estaba haciendo cosas malas. No estaba haciendo cosas malas, pero estaba cambiando algo bueno por algo súper mejor. Porque no vamos a decir que era malo hacerle la comida y prepararle la comida al Señor. No era malo, pero mejor sentarse a los pies del Señor a escuchar su palabra. Y a veces nos dedicamos a buscar condiciones mejores de vida, ¿cierto? Ay, es que Dios no desea que nosotros progresemos y que nosotros prosperemos y que nos superemos. No, Dios sí quiere que nosotros nos prosperemos y nos superemos y progresemos y seamos bendecidos no solamente espiritualmente, sino también materialmente. Pero Él dice, no lo digo yo, Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es que no destruyamos la relación con Dios. Como les decía, ¿será entonces que a Dios no le gusta que ayudemos a otros? Ay, es que a Dios no le gusta que ayudemos a otros. No, yo no estoy diciendo que a Dios no le gusta que ayudemos a otros. Por supuesto que Dios quiere que nosotros le ayudemos a otros. Pero lo que Él no quiere es que nosotros desplacemos el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. El lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida es el primero. ¿Sí? El primero. Entonces, en medio de los afanes de este mundo, nosotros nos sentimos pues que vamos tras diferentes metas. Y muchos, cuando ya están a punto de alcanzarla, entonces se les va esas metas entre las manos, ¿cierto? Leía yo una frase: el hombre trabaja duro para conseguir la vida, y que cuando consigue el dinero se le acabó la vida, ¿cierto? Y así es, la gente se esfuerza por conseguir cosas, y cuando las consiguen ya no las pueden disfrutar porque ya no tienen salud, ¿cierto? Ya no tienen salud. Hermanos, hay algo en la vida que nadie nos puede quitar, y son los tesoros en el cielo. El Señor le dijo: María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. María ha escogido la mejor parte. No te dejes echar el cuento, hermano, amigo. Estás perdiendo el tiempo allá en esa iglesia. Mentiras del diablo. Nosotros aquí estamos aprovechando muy bien el tiempo. María escogió la mejor parte y nosotros también. Alabado sea el nombre de Jesús. Las cosas materiales son muy pasajeras. Hay gente que se esfuerza. Bueno, voy a conseguir un carro. Consiguen un carro y no, pero es que yo quiero uno último. Consiguen un carro viejito. Y entonces cuando ya tienen el carro viejito, entonces, no, es que yo ya quiero es un último modelo. Y cuando ya tienen el último modelo, es que yo quiero es una gama alta. Y cuando ya tienen el gama alta, se alejaron de Dios. Porque mucha gente le ha pasado eso. En búsqueda del dinero, cuando menos pensaron, ya no están en las manos del Señor. Se alejaron de la vida del Señor. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 20, la palabra del Señor dice, Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6, bueno, desde el 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y a veces nos llenamos de afanes y de cosas y de deseos, y cuando logramos esas cosas nos damos cuenta que son cosas realmente pasajeras, que son realmente afanes. Pero yo quiero decirte que Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia, que Jesús quiere darnos paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Jesucristo quiere llenar nuestra vida de abundancia, de esa paz que solo Él sabe dar, de esa paz que no es de la que el mundo habla, sino de esa paz que solo se logra cuando pasamos tiempo a los pies de Él. Él quiere llenar nuestra vida, y esa vida será nuestra y jamás será quitada en la medida en que nosotros mantengamos una buena relación con Dios. Quiero decirte, el trabajo es una gran bendición de Dios, pero el trabajo se puede convertir en una gran maldición cuando ocupa el lugar que Dios debe ocupar. Y yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Y son dos cosas muy diferentes. Cuando uno vive para trabajar, entonces no hay otra cosa en la vida sino trabajar. Y trabajar y trabajar y madrugar y trasnochar y no se ve fruto. Y esfuerzo y trabajo y cansancio y nada. La palabra de Dios dice: por demás es que vayáis, que madruguéis, que vayáis de madrugada a trabajar, y que os acostéis tarde de noche, y que comáis pan de dolores, y que sufra y que se pele el lomo, si Jehová no es el que edifica. Él es nuestro edificador, Él es el que nos ayuda, pero nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor. Ay, entonces Dios no quiere que nosotros tengamos bendición. No, Dios sí quiere que nosotros tengamos bendición, pero quiere primero que tengamos una buena relación con Él. Entonces la pregunta es: ¿trabajas para vivir? O sea, una de las tantas cosas dentro de tu vida es el trabajo, ¿o todo tu trabajo te está absorbiendo la vida? Que Dios nos ayude, porque nos dejamos absorber. Bueno, no solamente el trabajo, de la televisión, o del ocio, o del orgullo, o de la vanidad, o de tantas cosas que absorben la vida de un ser humano. Si eso está pasando, tenemos que reevaluar nuestra vida. Tenemos que hacer una evaluación y estamos terminando el año, y creo que es necesario que haya un análisis. Siempre al final del año hay evaluaciones finales. Que hagamos un análisis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno escucha a mucha gente decir: vea, yo antes servía al Señor en esto y en aquello, y hacía esto, y fui de tal directiva, y ahora nada. Entonces quizás lo que está pasando en tu vida es que te está pasando lo de Marta, afanada, turbada y preocupada en muchos quehaceres, pero poco de una buena relación con Dios. Poco de una buena relación con Dios. Así es que lo primero que tenemos que hacer es decidirnos por Cristo. La vida en verdad tiene muchos afanes, muchas preocupaciones, pero el Señor Jesucristo le dijo a María y a Marta: solo una es esencial, solo una es importante, solo una. Amén, solo una.
Solo una es importante. Y esa una es estar a los pies del Señor Jesucristo. Porque separados de Él, nada podéis hacer. No nos separemos, mantengámonos en unión con Cristo. Escojamos la única y mejor cosa que existe, que es estar a los pies de Jesús. Solo una cosa es necesaria, Marta, y María ha escogido la mejor parte, la cual no les será quitada. Amados hermanos, amados amigos, María escogió la mejor parte, la única que es necesaria. Qué bueno anhelar dones, qué bueno anhelar todo lo que Dios da, talentos, cualidades, capacidades, ministerios, operaciones, etcétera, etcétera. Dice, pero yo os muestro una cosa que es mejor. La cosa que es mejor es este camino que lleva al cielo. Estemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Y por qué no cantar ese coro a tus pies? No hay lugar más alto, no hay lugar comparable. María escogió la mejor. Ay, Marta era lo peor. No, Marta no era lo peor. Pero María escogió lo mejor. No cambiemos algo bueno por algo mejor. Lo mejor, lo excelente, lo de buen nombre, lo puro, lo perfecto es Jesucristo. Así es que, amados hermanos, a los pies del Señor Jesús. Vamos a orar, soberano y buen Señor Jesucristo. Quiero agradecerte, Señor Jesucristo. Quiero agradecerte, Señor, por tu misericordia, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu palabra. Guíanos, ayúdanos, muéstranos tu misericordia, Señor Jesucristo, y que podamos, Señor Jesucristo, entender que solo tú tienes palabras de vida eterna y que solo a tus pies, Señor, tenemos lo mejor y queremos lo mejor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor Jesús, tu palabra, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor. En el nombre tuyo, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.